¿Has visto la gloria de Dios en tu vida? Hoy conoceremos la historia de Ruth Chalco, una mujer que vive una relación diaria con Dios, permitiendo día a día fortalecer su vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que vamos a estar muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Ruth Chalco Mendoza tiene 53 años, es de nacionalidad peruana, oriunda de Marcona, Ica. Es comunicadora, productora, locutora y actualmente es la coordinadora de Ángeles de Esperanza en Nuevo Tiempo, Perú. Viene de una familia de 6 hermanos con los que recuerda momentos felices, como cocinar con su madre, jugar en familia y visitar la playa. Ruth conoció a Adán Vicente, un conductor de radio que se volvió su amigo y la invitó a trabajar en la radio Nuevo Tiempo para un segmento de noticias. Ahí conoció la iglesia adventista y la palabra de Dios y tiempo después entregó su vida al Señor. Su familia no estuvo de acuerdo con su decisión, pero Jesús tomó el control y preparó a Ruth con amor, paciencia y tranquilidad para realizarle estudios bíblicos a su padre y sus hermanas. Hoy conoceremos el maravilloso testimonio de Ruth Chalco. Quédate en Identidad. ¿Dejas todos tus problemas en las manos de Dios? ¿Clamas a Él? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Ruth Chalco, peruana, y por supuesto, ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremendo testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Ruth, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. Un placer tenerte en el programa, querida colega. ¿Cómo estás, querida Ruth? Ángela, gracias a todo tu equipo del programa Identidad. Compartir testimonios es una bendición que estamos seguros que será para la gloria de Dios y que muchas personas que escuchen los testimonios puedan también ser tocados y transformados. Amén, así es, querida Ruth. Felices de que estés en el programa. Vi tu historia y dije, ¿por qué te demoraste tanto en llegar? Porque es realmente impresionante. Es impresionante tu historia, me conmovió muchísimo. Tengo mi corazón un poco apretado. Así que bueno, esperamos que sea de tremenda bendición para quienes están viendo, escuchando tu historia en este momento. Hice un spoiler, Perú. Cuéntanos en qué parte de Perú te encuentras, a qué te dedicas. Te dije así, colega, cuéntanos a qué te dedicas, pequeños detalles de cómo estás actualmente. Queremos saber. Adelante. Bien, yo nací en Ica, en Marcona, en Ica. Es un puerto que pertenece al departamento de Ica. En el Perú está a 8 horas de Lima, la capital. Yo nací ahí, actualmente me dedico a ser comunicadora, coordinadora de Ángeles de Esperanza de Nuevo Tiempo. Y bueno, tengo una familia que es mi papá, mis hermanos, y estoy muy agradecida a Dios por lo que Él ha hecho por mí y ya les voy a ir contando poco a poco la obra maravillosa que Él ha hecho conmigo para dirigirme por su camino. Amén. Al principio del programa iba a decir, ¿has visto la gloria de Dios en tu vida? Porque hay aspectos muy fuertes en tu historia y de ahí vamos a partir. Nuestra querida Ruth está allí en la Nuevo Tiempo Perú, sede Perú. Lidera allí, coordina el Departamento de Ángeles de Esperanza, este proyecto maravilloso que a través de las donaciones financieras podemos seguir avanzando a través de la radio, la televisión, la web Nuevo Tiempo, imprimir estudios bíblicos y tantos proyectos más. Gracias. Y un abrazo también especial a nuestros ángeles de esperanza y también allí en Perú a nuestros ángeles de esperanza. Querida Ruth, mencioné al principio algo de la infancia. Cuéntanos qué recuerdos tienes de tu infancia, tu adolescencia. Tuve una infancia muy alegre, muy feliz con la familia, como todo niño, salir a jugar con mis hermanos, también ir a la playa con la familia, compartir almuerzos entre familia
y por supuesto jugar con las mascotas, ya que donde yo nací, en el puerto San Juan de Marcona, está rodeada de, es una bahía que está rodeada de hermosas playas. Y entonces cada cierto tiempo de fin de semana, los domingos, acostumbrábamos a ir con toda la familia a la playa. Y ahí pasábamos momentos muy gratos, muy divertidos, alegres. Pero también en mi infancia han habido momentos muy tristes que quizás puedas identificarte. Y también como un llamado para aquellas personas que tienen hijos, ¿no? En mi infancia recuerdo algunos episodios cuando papá, en alguna oportunidad, con los amigos o familiares de repente cercanos, tomaban y entonces estaba ebrio y venía a casa con violencia. Entonces eso recuerdo de mi infancia que me afectaba mucho, ¿sí? Y afecta mucho realmente la violencia en el hogar, en la familia, a los hijos especialmente. Y también recuerdo posteriormente otra triste situación que viví de mi infancia, aproximadamente a los 10 años, entre esas reuniones de familiares, con mi papá especialmente, y amigos, o familiares alejados, no cercanos a la familia misma, sino alejados, pues ahí había un tío alejado, extraño, ¿no? Pero así a veces nos dicen los papás a los niños, decirles, la tía o el tío a un desconocido, no es familia. Entonces los niños pues crecemos y yo ahí identificaba un tío, un tío. Entonces este tío pues de una u otra forma a mis hermanos y a todos pues nos estaban caramelitos, por aquí unas propinitas y como que era el tío bonachón o querendón. Entonces en una de esas oportunidades de hacer las reuniones, todo ello, yo tuve tocamientos indebidos de aquella persona. Y gracias a Dios que no pasó a mayores, porque pudo haber ocurrido una violación. Y eso, en el transcurso de esa etapa de la niñez de 10 años aproximadamente, pues yo no tenía de conocimiento de lo que ocurría. Pero posteriormente, cuando ya iba creciendo, mi vida continuaba, terminé el colegio y la secundaria, fui a la universidad, ahí iba aprendiendo y conociendo los temas de abuso sexual, de violencia física, maltrato y todo lo demás. Entonces yo ahí aprendí, iba creciendo y aprendía los temas de la prevención del abuso sexual a los niños, a las menores. Es, Entonces me di cuenta que yo sufrí entonces eh, violencia o abuso sexual o tocamientos indebidos que también se considera abuso sexual, ¿no? Violencia. Pero gracias a Dios también que después de todo ello, bueno, también tuve problemas ahí sentimentales y en la universidad, ya de mayor, ya de grande. Y ahí fue cuando terminé la universidad y estaba indecisa en qué carrera seguir o en qué trabajar o dónde trabajar. Y yo me encontraba entre los problemas familiares, entre esa situación del pasado de la niñez que de alguna forma ya yo había superado, pero no lo había superado muy bien, ¿no? Siempre lo llevaba de recuerdo. Pero después también cuando tuve ahí tenía un enamorado y entonces terminamos con el enamorado, también me afectó muchísimo. Y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ya había terminado la carrera profesional de contabilidad porque yo estudié contabilidad en la Universidad de Ica y yo en ese instante pues estaba trabajando en una radio comercial de Ica como locutora y así también animando fiestas en discotecas, así haciendo diferentes publicidades, ¿no? Siempre también en el aspecto, digamos, de responsabilidad social, con esa actitud también de ayudar, de contribuir a las personas en noticias y en otros programas también de educación, de familia, de principios y de valores. Entonces, aún así, Dios estaba ya preparándome para algo más grande que ahora les voy a contar. claro. Ya- Perdón, te interrumpo, querida Ruth, en esta parte de tu historia, porque quería realzar primero el llamado tan importante que haces a los padres de familia, mamá, papá, estar allí muy atentos al entorno,
para prevenir y evitar esas situaciones de abuso que marcan en la vida. Y te agradezco muchísimo por tu valentía para mencionarlo, para alzar la voz también, para ser cuidadosos y estar muy, muy atentos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y siempre nos utiliza a nosotros también, nos manipula en muchos aspectos y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado allí con los niños y quería allí realzar esa situación y me gusta ver la parte reflexiva de esto, de cómo tú también lo ves para que podamos también crear conciencia y ver cómo Dios iba creando un camino para ti, allanando ese lugar seguro para tu vida. Cuéntame lo que sucede cuando tienes allí 29 años, conoces a un amigo, bueno, conversas allí con un amigo, Adam Vicente, en este mismo contexto, en esta misma línea que tú vienes conversando de que empiezas a ser locutora en esta situación, con los programas que tienes y lo que sucede allí en ese contexto con tu historia y de conocer a Dios realmente. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando uno empieza a escudriñar a profundidad la palabra de Dios. Cuéntanos, querida Ruth. Entonces me fui, quería estar sola y me fui a ese médano, a esas dunas de arenales y subí a lo más alto de esas dunas y me senté, me recosté y de pronto me recosté y miré al cielo y es la primera vez que había mirado en esa situación el cielo y vi un cielo abierto, un cielo así celeste, un cielo limpio, puro, muy bonito. Entonces dije, Señor, ahí vives tú, ahí estás tú. Eh, Mira, si tú existes, ayúdame en esta situación en la que estoy pasando. Yo he decidido estar aquí sola porque necesitaba a gritar o de repente o pedir o pensar o reflexionar de lo que voy a hacer en adelante, pero ahí estaba hablando o rezando o hablando en ese instante con Dios directamente, abiertamente, a solas con Él, y le planteaba mi situación y le decía que me perdonara porque yo iba muchas veces a Él como todos vamos, todos creemos en Dios y todos vamos a Él a pedirle ayuda, auxilio, socorro en el momento de necesidad, en el momento de aflicción. Pero después nos volvemos a nuestros propios caminos. Pero en esa oportunidad yo le pedí perdón a Dios porque Él siempre me había ayudado, siempre me había escuchado y yo siempre volví a mis caminos, por en esa oportunidad le dije, perdón, porque a veces cuando yo vengo a ti, yo me retrocedo a mis caminos, pero esta vez quiero entregar mi vida, mi corazón, mis planes, mis sueños y ponerlos en tus manos para que tú me dirijas de aquí en adelante caminar contigo, pero muéstrame y enséñame tu camino. Y entre llorar, entre decir las cosas que viví y pasé y entregar mi vida para que él haga su voluntad, pues lloré y lloré y todo, y cuando bajé de esa altura, de ese lugar, bajé corriendo, recuerdo, y ya no estaba sola, estaba caminando con Dios, y iba a la casa contenta, feliz. Al día siguiente a levantarme, también hablaba y decía que voy a ir a la universidad, que voy a sacar mis papeles, mis documentos, ayúdame si es tu voluntad. Y así recuerdo que Dios hizo algo, una demostración maravillosa de permitir que me exoneraran el pago del bachiller y el título de la Facultad de Contabilidad. Entonces es algo maravilloso porque en esos instantes yo no tenía los recursos para poder sacar esos documentos. Y presenté los documentos, los requisitos, por, digamos, familias numerosas y de escasos recursos económicos, y mis hermanos estudiaban también en la universidad, y yo era la mayor, entonces somos varios hermanos, somos de escasos recursos económicos. Entonces, Señor, yo hago mi parte y usted hace su parte, aquí estoy dando el paso. Entonces, si sale bien y si no, también, Señor, hemos hecho nuestra parte. Y al mes que pasó salió la respuesta ahí en el mural del rectorado de la Facultad de Contabilidad y entonces salió mi nombre entre los 50 personas que eran aproximadamente subvencionados para el pago de sus bachilleres y títulos. Y entonces para mí eso fue una demostración de
de lo que Dios había escuchado, de lo que Dios estaba haciendo. Y de ahí, pues, en enero, en mismo diciembre para enero, yo recibo ahí una llamada de Adán Vicente, que había trabajado con él en locución en Ica, pero él me llamaba desde Juliaca. Juliaca queda a 11 horas de Ica. Entonces, yo lo conocía a Adán Vicente como locutor comercial en Ica. Yo trabajaba también como locutora comercial en Ica. Entonces, él me había hablado un poquito de su familia adventista, pero que en ese instantes también, a raíz que falleció su mamita, pues él se había alejado un poco, pero después con su novia y esposa ahora, que también se bautizó en la iglesia adventista, él volvió a la iglesia adventista y pudo nuevamente retomar esos dones y talentos que Dios le había dado de la locución, de las comunicaciones, y recibió un llamado para ir a Juliaca y ahí estuvo trabajando en Juliaca y de Juliaca me llamó a mí para invitarme a trabajar a la Radio Nuevo Tiempo de Juliaca. Y cuando me hace el llamado, me digo, es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo digo, Señor, si en esa radio, si en esa iglesia estás tú, entonces yo voy. Hermoso. Y de esa Más manera, adelante, querida Ruth, ay, perdón, te interrumpo, tus compañeros de trabajo en ese momento te entregaron un cassette con los mensajes del pastor Alejandro Bullón. ¿Cómo empieza a impactarte y a hacer algo en tu vida? Todos los mensajes que tú tienes que empezar a dar y empiezas también a recibir y a consumir, querida Ruth. anteriormente había unos cassettes donde habían grabaciones de sermones del pastor Alejandro Bullón. Entonces me dieron una responsabilidad de pasar todos esos audios a otros mini DVDs para poder programarlos en la radio. Entonces, mientras yo pasaba cada mini disc que tenía de repente 10 mensajes, 10 sermones del pastor Alejandro Bullón, yo iba escuchando mensaje por mensaje, iba aprendiendo, y en algunos mensajes también tocando mi corazón, identificándome con mi familia en algunos casos, algunas situaciones de decisiones también, de algunas pruebas que he pasado, que he vivido, pero también hablaba del llamado de los dones y los talentos y muchos temas que me han ido ayudando a aclarar y a reflexionar de que mi vida tiene un propósito y que no es casualidad que yo esté aquí, y que no es casualidad que yo esté ahí. Y entonces, cuando terminé, pues ya había tomado una decisión también de poder reconocer a Dios como mi Padre, como mi amado, como mi Dios, como mi Creador, porque hasta ahí yo decía, pues nadie me enseñó en casa la palabra de Dios, la Biblia. En el colegio me enseñaron, pero otras formas de la palabra de Dios. Pero aquí leyendo y estudiando, incluso después de eso, me dieron la responsabilidad de producir el programa de Escuela Bíblica del curso La Fe de Jesús. Recuerdo que el pastor me dijo al día siguiente, cuando me miró ahí al frente, dijo, tengo una duda, me dijo. ¿Qué duda, pastor? Dime, ¿tú eres adventista? ¿Tú eres ya bautizada? ¿O ayer en la noche saliste al frente? ¿Saliste para tomar nota de las personas que han tomado sus decisiones para bautizarse? ¿O has tomado tu decisión de bautismo, por favor? No, pastor, no soy bautizada, no soy adventista, yo soy católica, pero yo sí, ayer yo salí para tomar mi decisión y aceptar a Jesús como mi único Salvador. Es hermoso ahí en tu historia porque, claro, querida Ruth, como Dios conoce tu corazón, conocía tu corazón en ese momento y te dejaban esa responsabilidad también de dar allí el programa de radio, allí con la fe de Jesús, ir lección tras lección, estudiando también allí con tus auditores, con tus oyentes y tú también estudiando y después al término de esa campaña con el pastor Alejandro Bullón, entregar tu vida a Jesús mediante el bautismo, no imagino que fue
gran sorpresa también, alegría, gozo en el cielo, en lo absoluto por tu decisión, querida Ruth. Y finalmente, bueno, uno decide por Jesús, sin embargo, se recibe también mucho oprobio. Bautismo no es el fin, es el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Y quiero que me cuentes allí lo que vino más adelante para ti con dos situaciones puntuales en tu vida, querida Ruth. Entonces, de ahí yo tomé la decisión de bautizarme, me bauticé, y de ahí también surgieron diferentes situaciones, también que pasamos diferentes circunstancias, como mencionabas, ¿no? Siempre, no todo es, digamos así, bonito, ¿no? Hay siempre circunstancias también en la vida de un cristiano, pero entendí y comprendí que con la fortaleza y el poder de Dios y caminando de la mano de Dios, todo es posible. Incluso hay un versículo para mí ante esta situación del fallecimiento de mi mamita, fue también un episodio doloroso en mi vida porque eh, estuvimos muy tristes, toda la familia, pero nos unimos, ya que ya Dios me había preparado en el aspecto también, aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Entonces, fue esa responsabilidad para mí para poder fortalecer en la fe ante la muerte de mamá, a papá, a mis hermanos, y de esa manera también nos unimos en oración. Y y yo agradecí a Dios porque en ese momento también yo tuve un momento de reclamo, de queja, y eso me fortaleció más, me acercó más a Dios y aferrarme más a sus promesas Am- y pude salir, porque incluso no me Amén. daba cuenta que estaba pasando incluso depresión, no me daba cuenta. ¿Y cómo me di cuenta? Pues a través de diferentes consejos en la Biblia, en la palabra de Dios, a través de la oración, a través de los versículos donde nos dice que todo le es posible para el que cree. Amén, Y amén. también compartía también otros versículos para la familia, ¿no? En Hechos 16:31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, estos versículos me iban fortaleciendo y me iban sacando de la depresión, del temor, del miedo, de repente a la muerte y todo eso. Y de ahí pude entender y comprender que mi mayor amigo, mi mayor consejero, consolador y psicólogo y psiquiatra y médico ha sido Dios. En estos tiempos por ejemplo, de pruebas o de repente de circunstancias difíciles. Por eso, si hay alguna persona que está pasando alguna situación, por ejemplo, de depresión, pues vayamos al mejor consejero, al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra y vayamos también entregando nuestra vida para servirle y de esa manera yo salí. Amén. Yo quiero agradecerte, querida Ruth, a ti por tu mensaje, por ese mensaje final. Se nos ha acabado el tiempo aquí en Identidad, pero gracias por habernos contado parte de tu historia, de este recorrido y de que a pesar de las proezas, de las aflicciones, de las luchas, de cuando tu mamita falleció 6 años después de que entregaste tu vida a Jesús, pudiste ser fortalecida y restaurada en Cristo Jesús. Y bueno, quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes el mensaje final para cerrar tu capítulo. Todo es posible para el que cree en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras circunstancias o pruebas, que la fe en la palabra de Dios y andar confiados plenamente en las promesas de Dios podemos salir. Así como nos dice Josué 1:9, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas mal alguno, porque yo soy tu Dios, siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Asimismo, para mí, otro versículo que me marca y que me da la fortaleza de la esperanza de ver a mi familia también en el reino de los cielos, como tu familia también debe ser ese anhelo, es poner ahí en tu casa, como yo he puesto en las paredes de mi casa, de mis hermanos y de mi familia, Hechos 16:31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo esa promesa de Dios y solo es esperar en el tiempo de Dios, pero también orando
y accionando para que así sea. Amén. Muchas gracias, querida Ruth, por ese mensaje final que nos invita a creer en el Señor, a confiar con todo nuestro ser, a dejarle a Él nuestras proezas, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras aflicciones. Dios va a obrar en su tiempo perfecto en nuestra vida y en la de nuestras familias. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.